a grabar. Listo. Muy bien. Gracias, ahora sí. Entonces, un saludo muy especial a las personas que se encuentran aquí en el día de hoy y en esta segunda parte del taller de Atlas TI. Teniendo ya la posibilidad de instalar el software en su computador y que lo estén iniciando, ¿cierto? Para que podamos ir trabajando. Yo voy a ir haciendo unos ejercicios. Si ustedes consideran que voy muy rápido, entonces me dicen por favor que vaya más despacio. Estoy ahí pues dispuesto para eso. Quiero recordarles que lo que estamos viendo aquí es un tema muy básico de Atlas TI porque es una herramienta realmente poderosísima y yo espero que les guste. Bueno, vamos a retomar un poquito de lo que hablamos la última vez, que fue ayer. Les doy la más cordial bienvenida, un agradecimiento al doctor Ariel que me permite estar con ustedes el día de hoy. Entonces, bueno, voy a empezar a compartir en pantalla. Y si no están viendo, les agradezco. Ayer hicimos, creo que ya estamos compartiendo, por si tenemos compañeros nuevos el día de hoy. Ayer, ¿qué hicimos? Bueno, estábamos hablando de los elementos fundamentales de la investigación y cómo transcurren muchas de esas palabras, quizá muy extrañas para algunos de nosotros, pero que al final, después de tanto estar mirándolas y escuchándolas y leyéndolas, nos damos cuenta de que las podemos comprender muy fácilmente. Hablamos de que la orientación de esta capacitación o de esta charla, taller, iba a ser orientada hacia la teoría, perdón, hacia la investigación cualitativa, que es, digamos, lo que yo más he trabajado, aunque he tocado algunos temas escasos por ahí del cuanti, del método cuantitativo, ¿cierto? Y decíamos que el principio de la investigación cualitativa conversaba acerca de la vida social natural, de cómo cada individuo expresaba, cómo se sentía, cómo percibía el mundo y que desde el punto de vista cualitativo todos tenemos posturas diferentes y que ellas provienen inclusive desde los mismos procesos de crianza que nosotros experimentamos en la vida. Les voy a pedir unas disculpas, un segundo nada más, yo conecto mi cable que mi computador va a quedar sin batería, espero no demorar prácticamente nada. Grabar. Ya está grabando. Muchas gracias. Bueno, entonces, retomando, veníamos hablando que íbamos a trabajar en esta parte del tema de la investigación cualitativa en la charla de hoy pues, y de ayer relacionada con la plataforma de Atlas TI, que es lo que he trabajado, pero por allí miraremos algún pequeño detalle de lo que se puede hacer con la herramienta también desde el punto de vista cuantitativo, ¿cierto? Conversábamos que es un software que nos sirve mucho para juntar información y ayer habíamos conversado también un poquito, por aquí voy a abrir un tablero que se llama iDrew, que también se me cerró, era el mismo que habíamos utilizado ayer y en el cual estábamos conversando acerca de cómo hay un método deductivo y un método inductivo. El método deductivo se trabaja desde la parte cuantitativa y el método inductivo desde la parte cualitativa, ¿cierto? Y sobre todo era muy importante conversar eso porque esta herramienta nos sirve para hacer trabajar los dos métodos, ¿cierto? Atlas TI sirve para trabajar los dos métodos. Lo que pasa es que depende de lo que nosotros queramos hacer, según necesitemos en la forma como entonces, bueno, mientras iDrew arranca, habíamos conversado también acerca de la importancia que tenía el poder tener muy claros algunas entidades que trabajan con la herramienta Atlas TI, que ella los reconoce como entidades como tal. Entidad para Atlas, ¿qué es? Es un documento
entidad para Atlas TI, ¿qué es? Es un video. Entidad es muchas cosas. Entonces la plataforma nos permite trabajar con códigos, con memorandos, con citas. Nosotros habíamos conversado que nosotros tomábamos esos elementos y con ellos podíamos ir categorizando la información que estamos trabajando o que queremos analizar. Yo no sé si ustedes estén alcanzando a ver allí en pantalla, es que a mí me está como bloqueando el PowerPoint, no sé, pero quiero que ustedes me digan de pronto si sí me están viendo a mí, si están viendo lo que tengo en pantalla, o si me están escuchando y viendo en pantalla, ¿sí? Sí, estamos viendo la pantalla y lo estamos escuchando. Muy bien, muchas gracias. Qué bien. Bueno, entonces, devolviéndonos aquí a la plataforma, nosotros habíamos llegado y habíamos creado, habíamos dicho que al ingresar a Atlas TI, no sé si ustedes ya ingresaron a los que tienen instalados en sus computadores, que uno podía seleccionar clic en esta barra azul donde dice crear un proyecto. Lo que hacíamos básicamente era colocar un título del proyecto y algo muy resumido en este campo, en esta ventana que se nos abre. Y digamos que yo no lo voy a guardar porque ya lo tenía ahí creado, ya lo estuvimos trabajando ayer, entonces no lo voy a utilizar, pero ustedes sí pueden ir cargando el nombre del proyecto y del comentario, dependiendo de lo que ustedes quieran hacer en la investigación, abonar en la investigación, ¿cierto? Bueno, ustedes lo pueden hacer mientras que yo logro acceder aquí y cerrar. Cuando hayan colocado su nombre, entonces yo había hecho un ejemplo de un estado del arte sobre el trabajo infantil. Cuando ustedes crean ese proyecto, inmediatamente se ve ahí como uno de todos estos que ustedes tienen ahí, que están observando. Y al seleccionar doble clic, se habilita ese proyecto o se abre. Y yo puedo hacer una importación de documentos, también lo habíamos visto ayer. Y cuando mencionábamos, pues decíamos que teníamos también la posibilidad de traer videos, que teníamos la posibilidad de nosotros mismos crear los documentos dentro de Atlas TI. E inclusive que nosotros podíamos inclusive podíamos trabajar con imágenes. ¿Para qué? Para que de esa manera pudiéramos escribir como o atestiguar de todo lo que estaba pasando alrededor de eso que estamos investigando. En este momento estoy esperando que Atlas me haga el cargo. Vamos a ver. Al parecer está necio el computador hoy, pero bueno. Si nosotros trabajamos, categorizamos o trabajamos con información y la queremos recoger en la investigación cualitativa, les voy a poner un ejemplo, una reflexión que yo traía ahora para comentarles. Y era lo siguiente, cuando ustedes ven los panales de abejas, por ejemplo, ¿cierto? Entonces uno dice que en los panales de abejas está la reina, están las obreras y también están los zánganos, ¿cierto? Y esas son las formas como yo categorizo a las abejas, ¿sí? ¿Por qué las categorizo así? La teoría dice que hay varios tipos de abejas, y son esos tres en una colonia. Eso está preestablecido. Entonces ya la teoría lo dijo. Como esta lo hizo, entonces digamos que ese sería el método deductivo. Yo voy a un panal de abejas y voy a mirar cómo son las obreras, voy a mirar cómo son los zánganos y voy a mirar cómo es la reina. Pero yo ya tengo ese conocimiento previo. En otro caso muy distinto, pongamos que yo no sé cuáles son los tipos de abejas que hay, de miembros que hay en los panales de abejas, y yo me ubico y me pongo a observar esas abejas, ¿cierto? Cuando llego allá, lo que me encuentro es que, digamos, la reina puede tener un color especial en el lomo, en la espalda, ¿cierto? Digamos que los zánganos se comportan de cierta manera y las obreras de otra. Y empiezo yo a recoger unos comportamientos parecidos, unas coincidencias en los comportamientos de estos animales. Veo que todos siguen a una sola y luego digo, entonces le voy a dar el nombre de reina a esta abeja. A las otras les doy el nombre de zánganos, que no hacen nada, no sé qué, ¿cierto? Cuando yo hago ese trabajo de empezar a recoger de todo un panal de abejas y analizar un montón de abejas y ver cómo se comportan y que algunas lo hacen de una manera y otras de otra, lo que estoy haciendo es un método inductivo. Ese método inductivo es el que caracteriza a la investigación basada en el método cualitativo. Entonces, cuando hablamos de la parte cualitativa, estamos hablando de eso.
estamos conversando acerca de que tenemos, perdonan la expresión, un reguero, una cantidad de cosas por ahí de la cual nosotros queremos recoger la información, de la cual nosotros queremos, digamos, generar nueva teoría, y lo hacemos con esta plataforma. El día de ayer habíamos empezado a traer, digamos, que las entidades desde el punto de vista de documentos. Habíamos traído un solo documento a través de este botón de aquí en la pestaña de inicio. Habíamos traído carpetas con todos los documentos que hay dentro de ella. Habíamos agregado videos, habíamos creado documentos de texto y habíamos creado documentos geográficos también. Y hasta ese punto habíamos llegado nada más, ¿cierto? Pero cuando estamos haciendo el análisis de un documento como tal, resulta que aplicamos el ejercicio del análisis del discurso. ¿Y qué es el análisis del discurso? Lo que nos está contando un autor. Menciona, creo que es Johnny Saldaña, quien sacó por allá 32 formas, tipos de categorías para, digamos, organizar la información. Si mal no estoy, es Johnny Saldaña, o sería la misma, sería el mismo Strauss, quien decía que cuando estaban en sus talleres enseñando sobre teoría fundamentada y había que hacer un análisis del discurso, ellos decían, el autor tiene una intención y esa intención hay que descubrirla. Cuando tienes en el texto, digamos, un comentario donde dice, qué día tan soleado, pues alguien puede decir, cierto, está haciendo mucho calor. Y otra persona podría decir, sí, es que es un día hermoso. Y otra persona podría decir, no, es que estamos en una temporada de primavera y por eso tenemos todo el sol aquí con nosotros. Y son posturas diferentes que pueden quedar escritas en diferentes artículos, ¿cierto? Y allí es donde yo tengo que encontrar cuál es la postura de ese autor, ¿sí? Eso es lo que hacemos nosotros cuando trabajamos haciendo el análisis del discurso. Afortunadamente, esta plataforma o esta herramienta lo que nos ayuda es a categorizar la información de una manera muy juiciosa, de tal forma tal que podamos nosotros descubrir lo que el autor nos está diciendo. En este momento estoy tratando de buscar un artículo para poder que lo veamos. Entonces tengo como dificultades con Atlas por el reinicio del computador. Les pido un poquito de paciencia nada más. ¿Sí? Habíamos conversado también dentro de las actividades y habíamos dicho que cuando nosotros hacíamos un resaltado del texto, cuando estamos con un documento de PowerPoint, perdón, de PDF, nosotros lo que estamos haciendo al resaltar ese párrafo, estamos haciendo una citación, ¿cierto? Cuando citamos es que estamos identificando lo que el autor escribió que a mí me interesa, porque no todo puede ser lo que yo quiera encontrar, ¿cierto? Sino que estoy localizando alguna información, pero que no es toda la que yo estaba necesitando. Hablábamos también de los memos, los memorandos, memos que se llaman así, y son como post-it, ¿cierto? Que son como esos papelitos de colores en los cuales yo coloco una anotación sobre un libro, y en esa notica yo estoy recordando algo para mí, ¿sí? Cuando yo utilizo los post-it es porque estoy haciendo, digamos, una reflexión acerca de un documento, acerca de un artículo, acerca de un libro, pero en un pedazo nada más de todo lo que contiene ese documento. Aquí volviendo a cerrar el programa a ver si por fin me funciona y lo vuelvo a abrir. Y finalmente, habíamos hablado de que cuando estábamos codificando, es que le estábamos poniendo un ID a un párrafo donde había una idea. Entonces, cuando yo estoy codificando es que leo ese párrafo y allá me encuentro una idea importante, le pongo un nombre, porque así es como van emergiendo las categorías en mi proceso de investigación. Entonces, supongamos que en toda esta conversación que hemos tenido ustedes y yo, ustedes han podido identificar que yo estoy hablando sobre un tema particular y es sobre las entidades en Atlas TI, ¿cierto? Ese sería el código que le deberían poner ustedes a esta conversación que está quedando grabada y que ustedes quisieran utilizar en un proyecto de investigación en el que están trabajando. Si este no me abre en la tercera vez, vamos a tener que abrir otro proyecto. Esperemos que sí. Vamos a cerrar aquí y vamos a tratar de empezar. De pronto ya se comporta bien conmigo Atlas. Vamos a intentar abrir otro documento.
inabrido. Entonces, confirmo que ustedes están viendo y escuchando dado el funcionamiento del computador, ¿sí? Quisiera saber eso. Si alguien me lo puede decir. Sí, estamos viendo. Entonces, aquí en este momento, el resaltar es crear una cita. Yo simplemente selecciono todo esto, doy clic derecho y asigno un código, ¿cierto? Cuando estoy asignando un código, yo ya tenía unos creados, pero puede que otros no. Entonces, digamos que aquí estamos hablando de la vulnerabilidad, ¿cierto? Por poner algún ejemplo. Y hemos creado un nuevo código. Seleccionamos clic en este más y hemos creado ese código y aquí ya inmediatamente se generó una cita que está tratando sobre todo lo que se conversa aquí en este párrafo, dentro del cual hay una idea que yo la catalogué como vulnerabilidad. Yo puedo poner comentarios en muchas partes de Atlas TI. Si ustedes notan, aquí aparece donde están todos estos elementos. Ustedes notan que este es mi proyecto conteniendo pues todas las entidades, documentos, códigos, memos, ¿sí? Aquí puedo colocar una anotación, seleccionando clic derecho y diciendo editar comentario. Lo que yo debería colocar aquí es algo que a mí me interese sobre este proyecto de investigación, que lo resuma, que genere una idea básica de lo que estamos hablando. Entonces, si estamos conversando acerca de maltrato infantil, entonces podríamos decir que es un proyecto donde se estudia el comportamiento psicológico en las escuelas de los niños, por parte de los niños, que son golpeados en el hogar, ¿sí? Poner algo ahí, me perdonan si es que es muy fuerte. Selecciono guardar y este recordatorio es para que cuando alguien más con quien yo esté compartiendo o yo mismo en cualquier momento diga, sí, aquí tengo un dato específico que es acerca del proyecto, le estoy dando ese comentario. Pero yo también puedo hacer otros comentarios adicionales. Por ejemplo, en los códigos, ustedes notarán que los códigos tienen forma de un rombo de borde verde, ¿cierto? Los códigos que ustedes ven aquí son los mismos que están aquí. Cuando yo selecciono clic derecho sobre uno de esos códigos, puedo también agregar un comentario. Y en este caso, digamos que ese código, la primera tendencia que tendrían ustedes sería a ir a buscar la definición en internet o en un diccionario o algo así para ponerla aquí. Y eso no sería lo correcto. Les voy a explicar por qué. Porque si fuera así, estaríamos trabajando con el método deductivo de la forma cuantitativa. No, en el método cualitativo, yo soy quien voy generando estos códigos y estas definiciones. Entonces, digamos que para mí, cuando estoy hablando de vulnerabilidad, es que puedo decir, por ejemplo, niños que a falta de un padre, niños que a falta de un padre son maltratados por los tíos, por algún familiar, Y yo puedo seleccionar punto, guardar, lo que puedo hacer es cerrar. Cuando tengo esto aplicado, ustedes notarán que los últimos 3 rombos de borde verde no tienen un post-it pequeñito de color amarillo allí. Aquí también podría estar apareciendo en alguna parte. Si yo lo agregara aquí, no sé por qué no me actualizó, pero bueno, está definido lo que es bueno, porque está en empleo informal, no en vulnerabilidad, ¿cierto? Yo no lo agregué en vulnerabilidad. Entonces voy a mirar, voy a decir editar comentario. Como lo coloqué donde no era, lo voy a cortar, voy a guardar, voy a cerrar. Ya desapareció el post-it de ahí y yo lo voy a poner aquí en vulnerabilidad. Clic derecho, voy a agregar el comentario. Lo voy a pegar, guardar y voy a cerrar. Lo que tenemos es que este post-it quedó aquí y aquí también. Cuando yo selecciono doble clic aquí mismo, lo que estoy viendo es que está esa definición que yo di, porque es lo que he venido descubriendo dentro de la conversación que tiene el autor conmigo a través de su discurso, ¿cierto? Entonces, de esta manera es importante que conversemos acerca de esto, porque esos códigos son algunos
algunas de las entidades que tenemos. Pero hay cosas bien particulares en los documentos. Estos códigos que tenemos aquí, el único que es de este artículo o de este documento que se llama las claves de la automotivación, es el de vulnerabilidad. Supongamos que yo sigo trabajando por acá, me encuentro algo relacionado con mercado laboral, lo selecciono, doy clic, asignar código, me encuentro que aquí dice mercado laboral, selecciono más, y aquí ya está relacionado mercado laboral, que es un código que ya existía, pero que no estaba en este artículo. Realmente ese código aparecía en otro. Voy a cerrar este artículo acá, y si yo me paro aquí en política pública, vemos que lo abra, vamos a ampliarlo, me empiezo a desplazar por aquí hacia abajo, y en algún lugar es posible que encontremos este código, porque creo que era aquí, política pública, sí, aquí era donde habíamos venido trabajando, política pública. Sobre este documento el día de ayer habíamos generado esas citas y esos memos, y en alguna parte habíamos puesto mercado laboral. Para no tener que buscarlo, yo lo voy a resaltar acá, voy a escribir, seleccionar citar, voy a asignar un código y lo voy a denominar mercado laboral, porque de eso trata este artículo. Entonces, ustedes pueden ver con esto que yo acabo de hacer, que entre diferentes artículos yo puedo mencionar un código que me encontré porque está saliendo en varios de ellos, ¿cierto que sí? No sé si cuando ustedes están leyendo algún texto para sus investigaciones, perdón, se encuentran que algún autor dice digamos que en sus conclusiones y en sus recomendaciones, que vienen después de los hallazgos, o bueno, después de los resultados en el documento. Ustedes van bajando y van viendo la discusión y el autor comenta cosas algo, digamos, por este estilo. De acuerdo con la encuesta aplicada a los 120 centros de mi gotita de leche en la ciudad de Medellín, se ha encontrado que los niños que son maltratados en el hogar, principalmente reciben estas vejaciones por parte de amigos, lo cual contradice a lo que mencionaba Fernández 2018 en relación a que el maltrato provenía de algún otro familiar diferente al padre. No sé si ustedes han encontrado eso en sus documentos. Esto contradice a lo que decía otro autor. ¿Sí? ¿Por qué les estoy mencionando esto? Porque si yo estoy ubicado en este documento donde se habla de mercado laboral, ¿cierto? Yo estoy aquí, aquí se habla de mercado laboral, y yo me vengo a los códigos, ¿cierto? Y encuentro que estos códigos también están, el de vulnerabilidad, aparecen en muchas otras partes como en el otro artículo X que teníamos por aquí, el segundo. Yo puedo hacer una relación entre esos códigos. Yo puedo hacer un hipervínculo que me permita decir, es que digamos que el mercado laboral también se relaciona con algo que estaba dicho aquí en este otro documento. Entonces lo que yo puedo hacer es, digamos, seleccionar aquí y estamos haciendo un ajuste. O inclusive dentro del mismo texto, dentro del mismo párrafo, digamos que acá, yo tengo también algo que diga, asigno un código que se llama mercado laboral. ¿Sí? Entonces aquí dice mercado laboral y aquí dice mercado laboral. Yo digo, bueno, esta relación es interesante. Así que a este código, en esta cita, selecciono clic derecho y le digo que le voy a marcar un origen de hipervínculo. Y a esta otra cita le pongo un clic derecho y digo marcar como destino del hipervínculo. Y aquí lo que voy a decir es que el primero contradice al segundo. Y ustedes ven que ahí aparece como una bolita. La bolita no es otra cosa que el hipervínculo que está relacionando los lugares donde aparece ese mismo comentario en este documento o en otros más. ¿Sí ven? Y esto es fundamental porque al final yo digamos que necesito hacer algún tipo de informe para poder hacer ya el análisis del resultado de mi investigación. Así que los invito a que en temas tan básicos como estos, que es, si tienen abierto su Atlas TI y ya tienen cargado algún documento, seleccionen clic derecho, asignen un código, asignen, como les mencionaba, este código y empiecen a decir, bueno, este código, aquí en esta cita, no aquí. Miren que cuando yo selecciono clic
aquí en esta pestaña del código no aparece la opción. Pero cuando selecciono clic en esta cita, aparece esto como un hipervínculo de origen que yo lo puedo asociar con otra cita a la cual la llamo hipervínculo de destino y puedo decir que aquí lo que está haciendo el autor es expandiendo la información en relación con este comentario, digamos, con este código. Y aquí apareció el círculo otra vez donde dice que hay un hipervínculo. Al final en los informes lo vamos a poder ver. Bueno. De esta manera hemos visto cómo podemos relacionar códigos, pero habíamos dicho que no solamente los códigos y los documentos son entidades, sino que yo también tengo memos. Habíamos dicho que esos memos son como unos post-it, les mencionaba yo ahorita, por aquí puse un ejemplo, yo creo entidades de memos, supongamos que voy a crear un nuevo memo, entonces básicamente lo que yo tengo que hacer es, los memos son como temas que yo tengo que seguir tratando como notas de interés que a mí me llaman la atención. Lo que puedo hacer es venirme a la pestaña de inicio, crear, y digo crear un memo, un nuevo memo, ¿cierto? Y en ese nuevo memo voy a poner un nombre. Ese memo lo voy a llamar comentarios de interés. Comentarios de interés. ¿Cierto? Y en esos comentarios de interés, cuando yo selecciono crear ese memo, yo puedo colocar, insertar fecha y hora y voy a escribir algo como que necesito descubrir o que, sí, por ejemplo, es importante dividir o encontrar, digamos, encontrar información sobre maltrato infantil por zonas de la ciudad de Medellín. Ciudad de Medellín, para robustecer la justificación de mi trabajo, o sea, justificación de mi proyecto, de mi propuesta de investigación, de mi propuesta de investigación. Ya estoy agregando un memo con un comentario que para ustedes, cuando yo selecciono cerrar aquí, me dice que si lo deseo guardar y ya tengo 4 memos. Y ustedes dirán, profesor Nelson, ¿por qué es importante un memo? Ahora que estaba haciendo ejercicios antes de que comenzáramos, les quería mostrar. Vamos a ver qué tenemos acá. En uno de los memos, listo, entonces les voy a contar. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo una investigación sobre las estrategias de comercialización más exitosas que usaban los venderos informales en la ciudad de Medellín, en la Comuna 10, antes de la pandemia, durante la cuarentena de la pandemia y después del encierro, ¿sí? Y resulta que en nuestro título nosotros decíamos estrategias más exitosas que utilizan los venderos informales en la ciudad de Medellín, Comuna 10, sector La Candelaria. De repente esta semana me encontré con un señor que es de nuestra universidad, don Orlando, aquí en Medellín, y él dice, él es un gran conocedor del campo en aspectos sociales y en todo Medellín, principalmente en el centro. Nos decía, usted está equivocado, venga, le explico una cosa. No puede decir Comuna 10, sector La Candelaria, porque una comuna contiene barrios y los barrios contienen sectores. Y usted no está hablando de un barrio, usted está hablando de una comuna. Entonces yo aquí, en este memo, lo que tengo que hacer es que estoy poniendo un recordatorio, digámoslo así, donde yo tengo que eliminar allá lo que me dijo don Orlando, de la palabra sector. Esto es de la vida real, esto me pasó ayer, ¿cierto? O miren esta otra parte que estoy poniendo acá. Yo no sé si ustedes estarán alcanzando a leer ahí, puede que esté muy pequeño por Atlas. Me confirman para saber si se los debo leer, ¿cierto? Pero... Sí, se alcanza a ver bueno, gracias. ante situaciones de dádivas. Dádivas. Eso, gracias. Aquí se me fue un espacio en una palabra, pero no importa. Ante situaciones de dádivas es importante tener claridad con los expertos. Entonces, ¿esto qué significa? Yo estaba buscando en las organizaciones sociales para que me permitieran ir a aplicar una encuesta dentro de los grupos de venderos informales.
y yo estaba pensando entre los artistas, estaba tratando de hablar con las tinteras, estaba tratando de hablar con los checherecheros. Los checherecheros son los que riegan artículos en el piso y usted va a buscar esa cosa que no encuentra sino allá. Y entonces estábamos como tratando de escoger cuál de esos grupos trabajar. Y de repente me contactan con un señor que forma parte de un sindicato que tiene más de 1.800 venteros informales asociados, y voy a conversar con él. Y el señor durante toda la conversación me pudo decir entre 6 y 8 veces para mí, o sea, cuál es la plática que yo voy a recibir. Entonces yo me vine muy aburrido cuando hablé con el doctor Orlando, el señor Orlando que conoce todo esto, me dice, no se preocupe que eso es lo más común en estas personas, el CBY. ¿Cómo voy yo? Usted no se puede desanimar con ellos porque eso siempre ha sido así. Lo que pasa es que usted lo sabe, los debe saber torear. Entonces yo estoy aquí con un tema que tengo que volver a hablar con el señor y revisar esos asuntos. Para eso sirven los memos, para que yo diga que voy a incluir a los representantes de las organizaciones sociales en paneles de expertos que vamos a realizar. Bien, para eso son, para realizar un paneo del sector donde vamos a aplicar una encuesta, por ejemplo. Esos son, dependiendo, yo creo memos determinando, pues por determinadas temáticas que voy a trabajar acá, ¿cierto? Entonces, listo. Supongamos que yo ya creé estos memos y que ya creé los códigos y habiendo trabajado en eso, hay cosas que a mí me interesa conocer más allá. Resulta que si nos ponemos a crear, y yo quiero ser como, ¿cómo decirlo? Intenso, por decirlo así, o reiterativo, en la parte de la creación de estos memos por una razón muy particular, de estas citas por una razón muy particular. Yo ayer les estaba comentando por el asunto de coocurrencias, es decir, donde de manera compartida ocurren en estas citas, aparecen de manera repetida en determinados párrafos. Entonces, yo les comentaba a ustedes ayer, aquí, por ejemplo, en esta parte yo puedo seleccionar y puedo asignar un código diferente, digamos, política pública, y eso lo anexo allí, cierro, y aquí tengo una doble ocurrencia, etc. ¿Y qué pasa con eso? Y si yo puedo abrir iDrew, vamos a ver si lo logro abrir. Desde el punto de vista de la investigación cualitativa es algo importantísimo, pero muchísimo, muchísimo, muy importante. ¿Por qué? Porque hay un señor de apellido Sankey, yo no recuerdo el nombre de apellido Sankey, que trabajó mucho este tema, porque cuando yo estoy, por ejemplo, con los temas, cuando yo estoy desde la investigación cuantitativa, yo puedo hacer tablas. Esas tablas contener unos números, ¿cierto? Así. Ustedes han oído hablar tablas de frecuencias simples, tablas compuestas, bueno, etcétera. Han oído hablar de las medidas de tendencia central, la media, la moda, la mediana, la varianza, la desviación estándar y todo lo que se puede trabajar con ellos y que lo aplicamos con SPS o con PSPP y bueno, muchas cosas. Pero esto es para lo cualitativo. Si yo quiero trabajar, o esto es para lo cuantitativo, perdón, o estas barras, estos análisis estadísticos y las tortas, ¿ves? Que llaman tortas, que trabaja con porcentajes, ¿cierto? Y muchas más. Las gráficas, por ejemplo, de tendencias, ¿qué más cosas? Hay muchas. Todo esto es a nivel de lo cuantitativo. La pregunta que yo les hago a ustedes es, yo tengo forma de condensar mis resultados así, desde el punto de vista cuantitativo. Entonces, ¿qué utilizo para mis estudios cualitativos? Y ahí me gustaría que ustedes me dieran ideas. Quisiera yo que me comentaran de pronto, y dejo de compartir por un segundo, ustedes me dijeran qué se les ocurre. Yo los resultados los muestro en gráficas de tendencia, en barras, en tortas. ¿Cuál es el recurso que utilizo desde la investigación cualitativa? Esa pregunta se la hizo el señor de apellido Sankey, y voy a empezar otra vez a compartir. Él dijo, nosotros no podemos hablar de números, pero sí podemos decir que el mercado laboral aparece muchas veces.
Entonces se vuelve una gran vertiente, así de gruesa. Pero por aquí está el maltrato y es otra vertiente pequeñita. Sí, voy a borrar esto y lo voy a hacer mejor. El mercado laboral es una barra gorda porque aparece muchas veces. Aquí aparece el maltrato infantil, por aquí aparece la parte psicológica, por aquí aparece uno un poquito más gordito, y son unas líneas que, vistas desde otro punto, aparecen así, como con unas tendencias, y ellas se van agarrando así, y van haciendo como unos ramales. Y esto habla es de la información, principalmente desde a dónde y hacia a dónde fluye. Si lo queremos ver de una manera más bonita, como lo hace realmente Sankey y como lo hace Atlas TI, entonces yo les voy a mostrar diagramas de Sankey. Cuando miro diagramas de Sankey me voy a imágenes y él lo utilizó principalmente para estudios de flujo de energía. A ver que me traiga las imágenes, aunque ustedes ya lo están viendo allí. ¿Cómo fluye la energía y hacia dónde fluye? Y aquí van apareciendo estos tipos de gráficas bien interesantes. Lo que Atlas nos regala son cosas muy parecidas a esto que está viendo acá. Y cuando nosotros tenemos estos diagramas, ya digamos que podemos hacer unos análisis bien interesantes, porque, entre otras cosas, lo que vamos a recordar de lo que se dijo el día de ayer era que nosotros teníamos mucha información, así como las abejas, en estos métodos de investigación cualitativa, y que nosotros empezábamos a identificar determinadas características comunes entre algunos individuos, elementos, ¿cierto? No sé, integrantes, datos, y que unos son cuadros, otros son círculos, otros son triángulos, por decir alguna cosa, y esos tienen en común, los triángulos son triángulos, los círculos son círculos y los cuadrados son cuadrados. Y decíamos, cuando yo entro a una cosa de estas, a un, con la palabra que no está bien dicha, de pronto a un reguero, a una cosa tan compleja como una cantidad de datos que yo voy a empezar a inducir, recoger, entonces lo primero que hago es codificar, poner ese ID, poner ese código que yo les estaba mostrando ahora, el código acá. Tenemos aquí en alto, miren, los benditos códigos, que tienen que ver con alguna cosa, le pongo un nombre. Así es. Y después, digamos que hay varios códigos que tienen algo que ver. Pongamos que en aspectos de maltrato infantil estamos hablando de el tema de que los papás no tienen educación, el tema de que viven en un lugar donde no hay colegios ni universidades, ¿cierto? El asunto de que los padres no tuvieron formación académica. Todo esto corre hacia un tema llamado educación, ¿cierto? Pero por otro lado estamos hablando de que son personas muy pobres y entonces no tienen que comer. Y como no tienen que comer, entonces se ponen de mal genio y recurren a la violencia para conseguir recursos. Y este tema pues de la violencia está dentro de la consecución de los recursos. Y también estamos diciendo que no tienen ropa para ponerse, que no tienen una comida que llevar. Y, no sé qué. Y por aquí nos estamos haciendo por otra vertiente, que es la parte económica, ya no la parte educativa. Entonces miren, cómo yo estoy cogiendo esta información. Al final, en mi estudio, yo dije, venga, yo le recojo, la frase que más me gusta al respecto de este asunto, la que yo más utilizo es, venga, yo le cojo esas fichas de Lego y con ellas le armo un castillo, o un carro, o una casa. Y básicamente eso es lo que nosotros estamos haciendo. Cuando venimos aquí en Atlas TI, lo que estamos haciendo es recogiendo esa información. Estas ocurrencias o coocurrencias se las voy a mostrar, digamos, en uno de los proyectos que yo trabajé. Voy a abrir este que se llama, este de acá, voy a abrir solamente para que ustedes lo puedan ver. Y no sé si alcanzan a ver la cantidad de documentos, son 32 en total. No sé si puedan ver que aquí tenemos unos códigos, nos dio 80 códigos en total, ¿cierto? Y de esos 80 códigos yo pude crear, yo puedo hacer un análisis. Entonces cuando vengo aquí a la pestaña de analizar,
hay una tabla que se llama tabla de coocurrencia, es decir, qué códigos aparecen dentro de un artículo X. Lo que ustedes están viendo acá, que yo lo estoy reduciendo para mostrarles lo mejor posible, son dos campos. Estamos en la pestaña de análisis, tabla de coocurrencias. ¿Listo? Entonces, ¿qué hay ahí? Está diciendo que en esos 32 artículos que yo me puse a revisar, me encontré que las competencias laborales aparecen 78 veces. Y es más, me muestra una barrita de progreso. Podemos ver aquí cómo aparece la cualificación. Ah, la cualificación. Bueno, está bien. Quedó por parte por fuera de las competencias laborales por alguna razón que yo determiné. La empleabilidad, ¿cierto? Si yo seleccionara ahorita clic en empleabilidad, les voy a mostrar cómo aparecen esas definiciones, ¿cierto? Y aquí abajo también aparecen esos mismos códigos. Entonces ustedes dirán, pero Nelson, ¿y aparecen dos veces los códigos ahí? La razón es muy sencilla. Mire, yo quiero cotejar los dos códigos más mencionados con el resto. Yo voy a coger el de 37 y el otro. Y esos dos que yo seleccioné, los voy a comparar con los demás que tengo por aquí abajo. Entonces voy a subir esta barra y voy a empezar a seleccionar con los que son de 10 hasta el penúltimo, ¿cierto? Y en este momento, digamos, hasta el penúltimo significa hasta que yo cogí los dos más grandes y los estoy comparando con otros que tengan mínimo 10 repeticiones. Entonces era este. Estos yo no los había seleccionado arriba. Son más de 10 repeticiones que aparecen, pero no sé qué tantas, 11. Listo. Vamos a ver, vamos a poner esta de 27, vamos a poner esta de 15. Y voy a quitar la de 30, porque creo que repetí ahí. Voy a quitar esta. Lo que ustedes no están viendo, les voy a pedir el favor que miren con mucha atención, es lo que está ocurriendo aquí en la medida que yo voy seleccionando. Si ven el diagrama de Sankey, ¿lo pueden ver? Sí, señor. Gracias. Y ese diagrama, ¿qué nos está diciendo? Que ya hiciste una categorización de la información, ya la catalogaste, ya le pusiste códigos. Y si ustedes ven, lo más grueso que aparece a mano derecha son las competencias laborales. Miren el grosor de este elemento. Y digamos que en segundo lugar están apareciendo las creencias y las actitudes y valores de las personas en este estudio. ¿Sí lo ven? Pero también podemos decir con este diagrama de Sankey que esas competencias laborales tienen una tendencia muy marcada o tienen una relación, una interrelación muy cercana con lo que son las creencias y los valores, porque la información está aquí en esta línea. También está con el capital interpersonal. ¿Y qué es el capital interpersonal? ¿Cómo me relaciono yo con los demás? Y también esas competencias laborales se juntan con aspectos socioeconómicos de alguna manera, es decir, tienen una relación. Y aquí fue encontrar relaciones entre una competencia, entre un código que fue muy nombrado, ¿cierto? Y cómo interactúa, digamos, en cierta manera, cómo se ve esa interrelación. Entonces, digamos que lo que es la intervención del Estado no aporta tanto a las competencias laborales ni la igualdad de oportunidades. Y ustedes me dirán, ¿cómo así, Nelson, que no? ¿Cómo que las oportunidades, la igualdad de oportunidades no tiene que ver con las competencias laborales? Estás equivocado. Y yo les voy a decir, no, yo no estoy equivocado. Eso es lo que yo encontré en estos documentos. Pero yo no me traje los 17.000 millones de artículos que hay en el mundo. Solo que en los que yo seleccioné, eso, la igualdad de oportunidades, no apareció como un tema que se relaciona más con la. De la misma manera, si yo estoy viendo las creencias y actitudes, directamente tienen que ver con la empleabilidad. ¿Cuáles creencias y actitudes para ponerlos en contexto? Entonces, Nelson, necesitamos saber a qué se refiere usted cuando habla de creencias y actitudes. Yo le digo, espéreme un momentico. Yo me vengo para acá, para la parte de los códigos, o esto que se llama creencias y actitudes, y está, ese creencias y actitudes tiene un post-it. Yo le doy editar el comentario. En las creencias y actitudes, lo que encontré en los documentos es la disposición para buscar y lograr un empleo, creencias y valores en torno a la inserción laboral, ¿cierto? Yo miro competencias laborales, entonces voy a mirar a ver qué hablé ahí al respecto en ese comentario.
Bueno, las competencias laborales son conocimientos, la habilidades, actitudes necesarios para llevar a cabo exitosamente una determinada actividad laboral. Se refiere a las que contiene el individuo también como la demanda del mercado laboral. Contempla las habilidades para crear un emprendimiento o para lanzar un negocio. Incluye aspectos relacionados con las dificultades de aprendizaje o inclusive las competencias. Y entonces aquí ustedes logran ver cómo ya está saliendo la importancia de estos comentarios que yo pongo para poder entender a qué me refiero cuando estoy analizando la tendencia de estos datos acá. Me hice entender con esto del diagrama de Sankey y parte del análisis, porque esto no es, realmente el análisis es mucho más profundo, solamente dándoles una idea de esto. ¿Sí me hice entender más o menos? Sí, profe, muy bien. ¿Y qué opinan de eso? ¿Les parece buena o mala herramienta? Excelente, muy completa. Bueno, gracias, profe Juan. Miren otra cosa, aquí yo no les había mostrado esta tabla, pero esas coocurrencias están aquí en estas tablas. Lo que pasa es que yo no puedo utilizarlas para mis artículos de investigación porque cuando me vean un número, lo primero que me van a decir es, no, entonces su investigación es ¿qué? ¿Cualitativa o es cuantitativa? Porque si tiene números es cuantitativa, ¿cierto? O es mixta. Mínimo debe ser mixta para tener números. Entonces, digamos que el diagrama de Sankey yo no lo utilizaría y lo utilizaría, digamos, arriba en esa tabla. Y hay más cosas para lo cuantitativo. Y hay más cosas que desde ese punto de vista cuantitativo nos entrega la herramienta. Pongamos que yo me vengo aquí al inicio y hablo y voy a cerrar pues estas consultas que hice, ¿cierto? Y me vengo para acá y subo, me ubico en un documento cualquiera, por ejemplo, acá, ya, inclusive sin tocarlo, simplemente, a ver, sí, le voy a dar un doble clic y lo que ustedes notarán aquí en la parte superior es que yo aquí tengo una nube de palabras, ¿bien? Entonces, cuando yo básicamente lo que voy a hacer es un análisis del discurso, al seleccionar clic en ese botón, aquí ya me salió esa nube, ¿cierto? Que cuando hago el análisis, este análisis del discurso, esto es rápido porque me ayuda a salir muy prontamente de lo que yo necesito. Y miren, este autor principalmente me está hablando de formación, de competencias, pero también me está trayendo cosas que, digamos, no tienen mucho que ver con lo que estoy buscando. Por ejemplo, si aquí vamos a poner una idea, la palabra aún no me cuenta nada acerca del discurso. Y supongamos que yo voy a hacer ese análisis del discurso del autor teniendo en cuenta los sustantivos. Por poner un ejemplo. Palabras como estas, como así, bajo, ¿cierto? Son cosas que realmente no nos aportan a ese discurso que estamos tratando de entender del autor. Yo simplemente puedo seleccionar un clic derecho y decir que lo quiero agregar a la lista de exclusión. Y ya desaparece de ahí. La palabra todo también, agregar a la lista de exclusión. Ustedes dirán, bueno, y entonces esta nube de palabras, ¿yo dónde la utilizo? Cuando estoy haciendo un estudio cuantitativo, cuando estoy haciendo un estudio cualitativo. Esta se utiliza en estudios de tipo cuanti. ¿Por qué? Porque las palabras son más grandes en la medida que aparezcan más veces. ¿Sí? Y entonces ya no estamos hablando de una tendencia, sino que estamos hablando de tablas de frecuencia simple, donde aparezca, donde se ve la frecuencia. Por debajo de esta nube se hizo un análisis de la frecuencia con la que aparecen esas palabras. Entonces ya allí hay un trabajo estadístico característico del método cuantitativo. No lo puedo hacer en los métodos cualitativos. Yo quiero verlo entonces más bien en forma de máquina de escribirlo. Lo que hago es seleccionar clic aquí y ya me los está mostrando de una manera diferente. Digamos que eso también yo lo podría llegar a exportar en algún momento. Como para, les comentaba esto como para que ustedes no se fueran solamente con la intervención desde el punto de vista cualitativo. No estoy muy seguro, me gustaría que me dijeran, y voy a cerrar aquí, voy a ver si aquí tengo el chat, si me pueden decir por el chat, si ustedes encuentran, ya tienen instalado el software en su computador. Me gustaría saber eso. Ayer teníamos a alguien que nos decía que sí, que ya lo tenía. No sé si alguno de ustedes lo tenga ya. ¿Alguien más? ¿No? ¿Pueden decir por el chat, por favor? Bueno,
que ninguno lo tiene. ¿Listo? Pero entonces, digamos que vamos a seguir avanzando con la información que tenemos aquí. Una importante herramienta. Yo me voy a ubicar aquí en este campo, donde ustedes lo ven, y ya hemos visto que los documentos son entidades, que hemos aplicado códigos, que hemos utilizado memos. Voy a cerrar. No, les voy a mostrar primero el resultado de una red que he creado, ¿cierto? Agradezco que me digan cuando la estén viendo en pantalla. Me gustaría que ustedes me dijeran que si la ven. Sí, Vamos se a está ver que viendo. Bueno, me ya se per- perdió la imagen. se me perdió la imagen, claro. Estoy ubicando bien para poderla encontrar acá. Está muy pequeña. Miren esta red. Ya ahí se ve. Gracias. Esto es una red semántica. Fue el resultado de la lectura de esos documentos. Todos estos conceptos salieron. Son los códigos que creamos, los factores que intervienen en el empleo, porque era un estudio en su momento sobre los factores que intervienen en el empleo, ¿cierto? De los egresados de la universidad. Voy a tratar de mover esto por aquí para poder manipular mejor la información. Entonces, miren que aquí se ve muy pequeño, pero en la medida que yo lo acerco vemos estas interrelaciones. Estamos viendo la movilidad laboral es un asunto que tiene algo que ver. O estamos diciendo por aquí que las instituciones de educación superior de alguna manera tienen que ver. O que la edad es uno de los factores para el empleo de los egresados. O que la conectividad global es causa del empleo o no. Porque el no tener un computador no me facilita, por ejemplo, buscar empleo. O que la relación entre las instituciones de educación superior y el sector productivo también es otro factor. ¿Sí ven? Aparece una serie de cosas que ya nos entrega algo tan importante como lo que es, digamos, una red semántica. La red semántica, ¿qué hace? Está recogiendo todo eso que yo me encontré y me está ayudando a relacionarlo. Esta red, ¿cierto? El diseño curricular de alguna manera tiene que ver. Entonces me va mostrando todos esos factores que emergieron, esos elementos o esos códigos. Y miren qué interesante esto. Pero además la herramienta me permite hacer otras cosas porque yo no quiero que el diseño sea así, sino que tenga forma de un árbol ortogonal. Y aquí lo tiene. Se ve como un árbol ortogonal. Viene acá. Lo tenemos como un árbol ortogonal. O yo digo, no, no lo quiero ver como ese árbol ortogonal, lo quiero ver de una manera orgánica. La manera orgánica. O quisiera, por ejemplo, se viera como al azar. Al azar es así. O que se viera radial. Entonces, y solamente les estoy mostrando algunas de las formas como nosotros podemos llegar a hacer una presentación de los resultados que obtuvimos en esta investigación. Es que yo me voy a venir aquí, lo voy a poner, no sé dónde estaba, voy a dejarlo así, como está acá. Estas son las interrelaciones. ¿Y qué puedo concluir yo? Es la pregunta que ustedes se pueden hacer. Si estuviéramos hablando de este artículo de investigación en el cual hicimos un análisis sobre los factores que intervienen o que interfieren o que están allí en el proceso de búsqueda de empleo o de inserción laboral de los egresados de la universidad, lo que nosotros nos encontramos es que hay una gran complejidad. Y allí nos empezamos a preguntar, ¿será que una persona sabe que hacer la hoja de vida muy bien tiene que ver, o es uno de esos factores que le permite llegar fácil a un empleo? ¿Será que una persona tiene en cuenta que no basta con mandar la hoja de vida, sino con llamar? ¿O será que otro ya identifica que es más fácil tener una recomendación para acceder más fácil a un trabajo? Porque cuando entramos 50 hojas de vida, ahí está la mía, pero puede que ni la alcancen a ver porque yo llegué de 27 y la persona se cansó de leer, ¿cierto? ¿O será que el desconocimiento de que uno debe saber a qué cargo se postula, a qué vacante se postula, tiene algo que ver? Entonces, lo que refleja, por ejemplo, una nube de estas es que el proceso de búsqueda de empleo para los egresados es una cosa muy compleja, que involucra aspectos de tipo psicológico, de tipo económico, de tipo de localización, de relacionamiento, de todo lo que ustedes quieran. Y luego nos decimos, ¿tendrá esto, este nivel de complejidad, la tan nombrada complejidad de Edgar Morin,
tendrá algo que ver con la falta de éxito de los egresados para insertarse al mercado laboral. Porque muchas personas dicen que es la inexperiencia, ¿cierto? Y aquí también está la inexperiencia, pero hay algo más. Hay muchos factores que intervienen y que nos demuestran lo complejo que es este asunto, ¿cierto? ¿Sí lo ven? La adaptabilidad del egresado, la movilidad, el crecimiento de la población, involucra más demanda de personas en el mercado laboral. ¿Qué opinan de este mapa? De este se llama una red semántica. ¿Qué opinan de esto? ¿Será que esto realmente a mí me sirve para llegar a colocarlo en un artículo como el respaldo de que hice un tratamiento riguroso de la información utilizando una plataforma como Atlas TI? ¿Le dará peso a mi documento? ¿Apoyará mi análisis? Digamos que aquí estamos teniendo una muestra de esto y yo pues no estoy llevando esto como un taller porque no recibí la respuesta de que ya tuvieran instalado el software, ¿cierto? Entonces lo que estoy haciendo es mostrarles cómo funciona la herramienta. Ustedes dicen que lo tienen instalado, podemos empezar a jugar con esto, empezar a hacer este tipo de trabajos, ¿cierto? Donde esto proviene única y exclusivamente, hablando aquí, espero no estarme saliendo de Atlas, ¿esto proviene de qué? De la labor juiciosa en la cual yo cojo, empiezo a leer estos documentos y a esos documentos les empiezo a asignar codificación, ¿cierto? Para acá, me ubiqué. Voy a cerrar este código, voy a entrar acá, en uno de los documentos, para este estudio que se hizo en algún momento. Lo que ustedes van a empezar a ver es muy probablemente que aparecen algunas codificaciones en algún lugar. Véanlas, aquí están. Aquí aparecen ya las citas con unos códigos. Ustedes se pueden dar cuenta cómo estos 3 códigos ocurren de manera coincidente en estos párrafos, ¿cierto? Y así voy escribiendo. Si ustedes me perdonan, yo voy a cerrar pantalla un segundito. Les voy a ir contando lo que quiero hacer para ver si lo encuentro. Ustedes me pidieran hacer un símil entre lo que uno trabaja con Atlas TI y lo que hace con las fichas, donde se hace lo que yo les mencionaba ayer, la parte heurística y hermenéutica. Entonces lo que está haciendo Atlas es ahorrarnos a nosotros el hacer la ficha de alguna manera. La ficha donde tenemos digamos, las palabras claves y todo lo demás. Aquí estoy buscando justamente una ficha que recientemente hizo un profesor compañero del semillero de investigación. ¿Cierto? Voy a buscar aquí a ver, de Guillermo Giraldo. Nos entregó una ficha estos días. Una Porras. Estoy haciendo aquí la búsqueda para poder mostrarles con el símil y decir, esto es lo que hace Atlas. Artículos, libros, aporte del estado del arte terminado, comparto avance, fichas. Lo estoy encontrando ya. Vamos, aquí lo tengo. Lo puedo mostrar. Listo, ya. Voy a mostrarles a ustedes aquí en pantalla. Les quiero pedir el favor de que me digan si están viendo este documento. Sí, lo estamos viendo. Gracias. Entonces, miren, el método, digamos, tradicional es cuando yo cojo y digo, me leí un artículo y entonces saco el nombre del documento, el autor o los autores, las referencias bibliográficas y todo esto. ¿Cierto? Pero aquí las palabras de búsqueda, las palabras clave, la ubicación, la descripción, y empezamos a decir, este artículo aborda un tema de salud en los trabajadores informales, haciendo énfasis en que la mayoría de las labores que desempeñan estas personas tienen algún riesgo. Y esto es todo lo que Guillermo hizo en el método tradicional muy bien hecho. Es decir, nosotros cogemos un documento y lo desmenuzamos, lo descomponemos para encontrar esa conversación que a nosotros nos ha dejado el autor. Pero resulta que esta no es la única ficha. Por aquí más abajo va apareciendo otra, y va apareciendo otra, y va apareciendo otra, en un trabajo que para nosotros se convierte de una manera, vuelve en algo muy manual, para que finalmente, digamos,
nosotros después de pasar por este proceso intermedio que ustedes están viendo ahí, lleguemos a otra parte. Y esa parte que les voy a mostrar, la voy a poner aquí y voy a encontrar la información. Guillermo Giraldo Vargas para Nelson. Nelson Augusto Serna Porras. Y él me entrega, bueno, yo creo que lo voy a encontrar más fácil por otro lado. Documentos. Y listo. Y nosotros lo que hacemos es que al final cogimos todas esas fichas que juntamos y que las hicimos manualmente y construimos un único documento. ¿Cuál es ese único documento? Es el estado del arte. En este caso, nosotros hicimos todo ese trabajo con todas esas fichas para juntar la información y poder entregar al final un estado del arte que trajimos, que presentamos a nuestro encuentro de Prospecta, que vamos a tener recientemente, y me lo abro, ¿vio? Era esto. Vamos a ver si el papel lo deja abrir. Bueno, finalmente, ¿qué hicimos? Construimos un estado del arte, ¿cierto? Aquí hay un borrador. El estado del arte que contiene pues diferente a lo que se hace en el marco teórico. En el estado del arte pues se mencionan sí las teorías y todo, pero sobre todo vertientes y lo que más recientemente ha surgido en la investigación, en ese tema de investigación, ¿cierto? Es decir, queremos saber hasta dónde va la investigación y ese estado del arte a qué aporta, para que yo no vuelva a inventar la rueda. Creo que esto ya lo había llegado a mencionar, no sé. Y es, ¿cómo me pongo yo a hacer unas ruedas? Ya existe. Cuando yo voy a justificar una investigación, me sale por allá uno de los jurados y me dice, pero es que eso ya lo investigaron, Nelson. ¿Dónde está su estado del arte? Eso ya lo investigaron. Entonces nosotros hacemos una búsqueda de información en un estado del arte y para hacer un estado del arte buscamos en un montón de artículos, los llevamos a esas fichas y después en esa etapa intermedia de las fichas empezamos a hacer un estado del arte en prosa donde decimos todo lo que comentan los autores. Es una revisión bibliográfica. Esto habla de una revisión bibliográfica que se hizo y cuando es una revisión bibliográfica es de fuentes secundarias. ¿Qué hace uno con Atlas TI? Exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo. Yo me traigo aquí los documentos, solo que yo esto no lo pongo en forma de fichas, no que ya de una vez yo ya estoy caracterizando esa información, catalogando, estoy poniendo unos códigos, y eso me está entregando una información con la que yo puedo trabajar. Ahora, y si yo estoy aquí y quiero hacer una nube de palabras, digamos que voy a cerrar este proyecto, y ahora estoy aquí otra vez en Atlas, voy a cerrar todos los artículos que tengo. Existen varias formas en las que yo puedo crear una red semántica, es decir, esa red que trae la información de todos los artículos que yo he encontrado, y los códigos, entonces ya me ayuda a concluir, ¿cierto? Yo cojo y catalogo una información que hay un montón de artículos, voy sacando unos códigos, las llevo y van emergiendo unas cuantas categorías, y de todo este reguero de información que había por acá, lo que está quedando es que yo voy a concluir acerca de un asunto, concluir. Si estoy de suerte, me estoy encontrando algunos vacíos en los cuales puedo avanzar con mi investigación, ¿cierto? Para que la rueda no quede inventada. Entonces, cuando yo llego aquí a este punto, digamos que ya he creado unos códigos, ellos son muy poquitos, he creado nada más 4 códigos. Ustedes me dan un poquito de su paciencia. Yo voy a empezar a crear algunos códigos aquí adicionales, ¿cierto? Voy a coger acá, digamos, esta parte y voy a decir que estos son los objetivos de desarrollo sostenible. Voy a asignar un código, objetivo de desarrollo sostenible. Voy a seleccionar un clic más, ya quedó. Los objetivos de desarrollo sostenible. Por aquí más abajo voy a colocar un código vivo. Según la teoría fundamentada de Glasser y Strauss, son códigos que le asignamos a la lectura, al material. Durante este proceso encontramos algo de lo que quizás no se ha escrito. Entonces es algo muy importante porque al parecer
Ya no vamos a contar una historia de lo que encontramos en la teoría, concluir de todo eso que revisamos, sino que nos estamos encontrando una nueva oportunidad, una nueva salida que nadie ha tocado en la investigación. Entonces yo aquí lo que hago es que asigno un código en vivo. Es un código muy importante. Bien, el código en vivo trae aquí un comentario ya, de hecho. Yo digo, es que es un código en vivo porque como que nadie ha escrito de un asunto tan fundamental como este. Y les voy a dar una idea de lo que estoy hablando. Y justamente otra vez con el profesor Guillermo. Estos días conversábamos sobre el tema de los venteros informales y él me decía que se había encontrado una información valiosa sobre un autor antioqueño donde él decía que las empresas que generan empleo formal se recuestan en la informalidad para hacer su negocio. Sí, no entiendo esto. Y él me plantea un tema como este. Nelson, ¿usted cuándo ha visto que le paguen salario y prestaciones sociales al vendedor de dulces de una compañía muy reconocida aquí en los buses? Muchos los que venden dulces en los buses. ¿Quién está usufructuando de eso? Compañía que cada vez tiene más demanda de sus productos. Pero el ventero informal, ese que se sube en el bus, no reclama ni una prestación, ni un salario, no tiene seguridad social, nada de eso. Y desde ese punto de vista discute este economista un tema bien interesante, donde nosotros podemos decir, uy, qué bien esto. O de pronto otro que me encontré valiosísimo, y este venía de España sobre el tema de la pandemia, por allá, cuando estuvimos en la cuarentena, y le preguntan, en unos estudios de caso, le preguntan a unas personas en España, les dicen, ¿usted se cataloga, cómo se cataloga? ¿Formal o informal? Y la persona dice, nosotros no somos nada. ¿Cómo así que no son nada? Le preguntan y dice, vea, producimos una semilla que demanda todo el país, que no le hace daño a nadie, pero que no está aprobada por el ministerio. Ahí somos ilegales y somos legales. Pero cuando el gobierno empieza a sacar los auxilios para sostener la economía y generar empleo, todo ese empleo se lo da ¿a quién? Se lo da a las empresas que están organizadas, que están estructuradas y formalizadas y que le devuelven por el tema de impuestos al gobierno. Pero lo que no se han dado cuenta es que la economía informal fue la que sostuvo, o los venteros informales fueron los que sostuvieron la economía, fueron los que mandaron comida a las casas y nosotros no recibimos ningún auxilio, cuando muchas empresas estaban cerradas. Entonces, si me escucharon esto, quiero confirmar que estén aquí conmigo, algunos de ustedes. ¿Sí me escucharon por ahí? ¿Sí? Hola, hola, sí están, ¿cierto que sí? Sí, claro, sí escuchamos. Bueno, gracias. Sí, señor, aquí estamos, profe. Muchas gracias. El doctor José Eber, ¿cierto? Sí, señor. ¿Cómo ¿Cómo está? está, doctor? Muy bien, Bien, sí, señor. muchísimas gracias. No, Bueno, usted, profe, muy amable. entonces comentándoles esto, cuando asignamos un código in vivo, cuando encontramos de pronto algo tan importante por allá que seguramente nadie más lo ha estudiado, yo le asigno esa codificación y después lo abordo en profundidad, porque realmente me parece que ahí tenemos un nicho de trabajo bien importante, ¿cierto? Eso es lo que nosotros podemos hacer aquí. ¿Cómo creamos una red? Pues como les estaba diciendo hace un momento, si me permiten yo aquí, digamos, de manera rápida, voy asignando algunos códigos y entonces, digamos, aparece el tema de la evidencia, listo, y que yo me muevo más hacia abajo, cerrar acá, me muevo más hacia abajo y escojo, encontré en otro párrafo más información. Esta información nos está entregando acerca de educación, ¿cierto? Educación, perdón. Voy a poner otro de los elementos que nos encontramos en otro artículo por acá. Encontramos un elemento, un código, digamos que yo recuerdo el tema de la economía informal, donde paradójicamente el tema de la regulación económica es la que más golpea a los venteros informales porque desmotiva la generación de empleo por parte de las empresas formales. Entonces aquí podemos decir algo así como regulaciones del Estado, hablando de cualquier cosa, ¿cierto?
digamos que por aquí aparecen asuntos ambientales. Entonces, medio ambiente, estoy inventando códigos al azar. Medio ambiente. Digamos que por aquí vamos a meter alguno más, otro elemento. Ese elemento que tenemos acá lo vamos a llevar en uno de estos. Yo voy a colocar innovación. Y voy a asignar otro por acá que se llame disrupción. ¿Cierto? Disrupción. Asignar un código y le voy a poner disrupción. Miren ya todos los códigos que he generado. Voy a subir por acá, voy a ocultar, cuando veo tengo 12 códigos, pero no contento con eso, voy a generar codificación en otro de los elementos, ¿cierto? Y era que nosotros teníamos por aquí un video. Entonces voy a cerrar todo lo que tengo abierto por acá. Y voy a entrar a un video. ¿Sí? Este es el video. Uno que yo hice. Pongamos que este es el resultado de una entrevista que apliqué a alguien. Y yo empiezo a ejecutar ese video, ¿cierto? Y ahí está bajando la barra de color rojo. Supongamos que voy aquí, donde ustedes están viendo la barra roja, y a partir de ahí yo pues después de escuchar varias veces el video, yo me fui dando cuenta de que ahí empezaba un tema relacionado con lo que yo estoy queriendo trabajar aquí. Entonces, en ese punto yo marco una posición, ¿sí? Y vuelvo y lo sigo ejecutando. La barra empieza a trabajar. ¿Listo? Sigo. Va bajando. Ya, y voy a crear una cita, ¿cierto? Él está avanzando, miren que aquí quedó una flechita de color anaranjado y yo voy a decir que ya voy a crear una cita. Y miren, ¿qué hizo él? Él se detuvo aquí porque yo ya le había dicho crear una cita. Entonces, en este comentario, en este lapso de tiempo, se conversó acerca de un tema y aquí ya está creada la cita. En esa cita voy a asignar un código. Digamos que en este caso estamos hablando de innovación. Y aquí asigné otro código. Mírenlo, allí está. Y es más, yo podría abrir estos memos de acá, estos códigos, perdón, y yo quisiera relacionar ese tema de innovación con otra parte donde se está hablando vamos a buscar por aquí, disrupción, y puedo jalar hasta acá, relacionar. Ya aquí aparece un círculo que dice que tengo, digamos, un hipervínculo. Tengo varios códigos, generé 12 en total. Voy a cerrar aquí este. Y lo que voy a hacer ahora es que me voy a venir a esta imagen. Sé que tenía por aquí una imagen. A ver cuál de todas sería. Un documento geográfico. Creo que lo tenía por acá. Bueno, aparentemente aquí está. Instantánea geográfica. Y a mí de toda esta imagen me interesa esta parte que es el sector de Oviedo, ¿cierto? Entonces yo me vengo aquí a la parte de geolocalización, vistas, perdónenme un segundito, voy a seleccionar acá, y ya está seleccionado este recuadro, ¿listo? Y yo le voy a asignar un código, y voy a decir que ahí estamos hablando de educación. Selecciono el clic, listo. Aquí este pedazo nada más de esta imagen está asociado o relacionado, le puse una cita, lo cité y le asigné un código. Y entonces listo, ya tenemos todo esto allí. ¿Qué puedo hacer? Yo quiero hacer una red semántica, ¿cierto? Cuando yo voy a hacer esa red, tengo todos estos códigos, entonces estando aquí en la pestaña de inicio, voy a decir que voy a crear una entidad y esa entidad es una red. Inmediatamente me pregunta, ¿y qué red? Digamos que, vamos a decir violencia infantil o violencia infantil, o resultados o incidencia de la violencia infantil, o factores de la violencia infantil. Violencia infantil. Yo ya creé esa red y aquí se abre una pestaña en blanco.
que puedo hacer es seleccionar todos esos códigos. Yo me los puedo traer para acá, arrastrados. Ahí ya los tengo listos, arrastrados, todos ellos. ¿Los ven? Mírenlos, aquí están. Uno tras otro, quedaron. Entonces, yo puedo hacer un trabajo que en este momento, como les digo, lo estamos haciendo manual, pero tiene formas automáticas de hacerse, ¿cierto? Yo quiero decir acá, voy a crear un código más y lo voy a llamar factores de violencia. Y voy a poner así, la violencia infantil. Y este va a ser el tema eje de todo este trabajo que estamos haciendo. Perdonen un momento que me pidió. Cuando yo creo este código, podría cambiarle el color porque es el documento central, ¿cierto? Entonces lo voy a poner de este color. ¿Ven? Y voy a empezar a interrelacionar todos estos. Entonces, digamos que la violencia infantil, cuando yo me paro encima de uno de estos elementos, sale un círculo aquí en la parte, en la esquina inferior izquierda, y digamos que el medio ambiente tiene que ver cómo, digamos que es causa. Si ven que está prediseñado, es causa de la violencia infantil. ¿Por qué? Porque es que si estoy en un ambiente, no sé, de drogadicción, un lugar muy pobre, no sé, ¿cierto? Regulaciones del Estado. Bueno, entonces en regulaciones del Estado, arrastro hasta acá. Yo puedo decir que está asociado con los factores de violencia. La política pública. ¿Listo? Y empiezo a asignar una serie de características, dice, para ir relacionando la información que tenemos acá. Una propiedad, esto ya viene prediseñado y como les mencionaba, yo podría agregar valores a esto. Lo que estoy haciendo es que de manera muy manual, la verdad es que es así, de manera muy manual, estoy creando una red semántica, ¿sí? De acuerdo con todo esto que yo leí, ¿sí? Estoy agregando acá. Es causa de, pongamos este acá. Miren que aquí aparece el código in vivo de una manera más explicada, no reducido. Ya identifico yo que este es un código in vivo. Y en este punto yo ya tengo esa red. Me queda así. Si quiero yo la puedo presentar así, o si quiero la puedo empezar a cambiar. Ya él empieza a mover. Por ejemplo, este elemento no lo tenía asociado. ¿Sí ven? Ya por fuera. Quiero hacer de una manera rectangular, o, a ver, creo que es árbol ortogonal, se llama así. Tengo una red semántica bajo esa modalidad, bajo esa forma. Lo que estoy haciendo aquí es ya mostrarles mis resultados. ¿Sí? ¿Sí ven? Esto desde el punto de vista gráfico, donde yo puedo hacer discusión acerca de ese tema de estudio, teniendo en cuenta todos estos elementos que yo ya recogí de esa literatura. Es decir, abordé 18 artículos y de ellos salieron estos códigos que de una forma u otra me están ayudando a decir de una manera muy abreviada qué es lo principal que sobresale en la investigación, en el discurso de los autores que a mí me interesó para mi investigación. Yo podría decirle, vamos a ver si aquí me sale, yo podría decirle clic derecho, agregar vecinos, ¿cierto? Citas a este código y lo que está haciendo Atlas TI, es decir, mira, lo que pasa es que vos cogiste allá en esos artículos y marcaste unas citas relacionadas en esos textos donde seleccionaste, donde resaltaste y agregaste un código, son estos que estás viendo acá. Cuando si les pusiste, los codificaste como vulnerabilidad, ¿a cuáles? A ese párrafo donde decía que se han realizado estudios evaluando el impacto de las regulaciones sobre la política pública y no sé qué más. Yo le selecciono un doble clic, me está trayendo toda la información de lo que yo seleccioné en ese documento. Así de poderoso puede llegar a ser Atlas TI. A pesar de que yo hago el resumen, yo puedo rescatar la información que en algún momento codifiqué. En este caso lo que estoy haciendo es devolviendo. Aquí hay un código y lo estoy abriendo para ver qué fue lo que vi, ¿cierto? Puedo decir, pero no recuerdo cuál fue el documento donde marqué ese código.
Entonces selecciono clic aquí en color azul, lo que está en color azul, lo que debería sería mostrar. A ver si, se me bloqueó. Qué pena con ustedes. A ver si. No lo está abriendo. El caso es que lo podemos abrir, los puedo mostrar, los puedo ocultar, yo puedo tratar de abrir, no sé, digamos, veamos a ver si hay algún memo relacionado, no tenemos ningún memo relacionado con él, pero lo que yo sí puedo hacer es agregar un vecino a ver, otros códigos con los que esté relacionado, no está relacionado con ninguno, yo puedo agregar un vecino que sean las citas, entonces vamos a ver las citas, ahí están, vamos a tratar de buscar el documento vecino en el cual, y no me lo está viendo, aquí aparecen las citas, ¿sí las ven? Entonces, en este momento yo lo que estoy logrando hacer es mostrar dónde fue que apareció este tema de vulnerabilidad. Y ustedes dirán, es que no entiendo todavía para qué sirve esto. Si nos vamos y lo dibujamos de alguna manera, yo diría que lo podríamos mostrar así. Cuando yo estoy haciendo mi análisis, estoy estudiando lo que otros han escrito sobre determinado tema, hay dos partes. Digamos que lo podemos dividir aquí. En esta parte de aquí arriba, yo puedo decir que aquí hay un respaldo teórico. ¿Cierto? El respaldo, y aquí hay una parte de un respaldo en términos de datos. Digamos que son los dos elementos que uno trabaja, porque recordemos que habíamos hablado el otro día, ayer yo les decía, escriban 11, y algunos escribieron 11 y otros escribieron ONCE. Entonces decíamos, es que en el método cuantitativo el dato es el número, y en el método cualitativo el dato es la palabra, ¿cierto? Aquí los datos, en una forma resumida, digamos que vienen siendo estas palabras, estos códigos, estos ID, yo le he venido dando a estos párrafos que tienen alguna relación. Son datos, la palabra que los define, ¿cierto? Cuando hablamos de lo que es, o la palabra que nos lleva a saber de qué se está hablando allá. Mientras que cuando hablamos del componente teórico, lo estamos observando. Entonces ya lo que estoy diciendo es, vean, yo hice este mapa semántico, ¿cierto? En esta red semántica, yo le estoy mostrando un resumen de todo lo que me encontré en esa búsqueda de literatura. Estos son los datos que sobresalen ahí, estos que usted ve aquí. Pero, usted que es mi evaluador, se estará preguntando. Usted me puso un diseño de árbol ortogonal en esa red semántica muy bonito y me está mostrando los datos. ¿Yo cómo hago para confirmar que realmente sí fue eso lo que usted encontró? ¿Usted quiere ver la teoría o el lugar donde yo encontré esa información? Esta, mire, la estoy justificando aquí. Y esa apareció por allá, en esos artículos donde yo busqué. Entonces, digamos que Atlas TI tiene esa gran propiedad de permitirme no solamente hacer unos diseños en los cuales yo estoy mostrando que utilicé un método para desarrollar mi investigación en el marco teórico, en el marco conceptual, en el marco legal, en el estado del arte, ¿cierto? ¿Sí ven? Sino que estoy diciendo también que esta plataforma le da peso a mi investigación desde el punto de vista en que si usted quiere mirar la información, ahí la tenemos. Y puede ver que que reposa, digamos, que me puede llamar la información directamente de los artículos donde yo hice esa búsqueda. Voy a cerrar acá, voy a cerrar este elemento de acá, ¿cierto? Voy a venirme aquí solamente como por ver nomás. Vamos a tratar de relacionar, de ver cómo nos aparecieron los códigos en estos 18 documentos que estamos estudiando. Yo he venido tocando la información, ustedes han visto que hemos venido poniendo códigos acá, como lo hacíamos ahorita, miren, aquí aparecen los códigos en los dos lugares,
y digamos que el que más sobresale es mercado laboral, que lo hicimos adrede, yo voy a seleccionar mercado laboral, y vamos a ver si por casualidad este diagrama, esto nos muestra un diagrama de Sankey, así sea muy sencillo, porque como les digo, a veces el diagrama es caprichoso, pero tiene sentido. ¿Por qué es caprichoso? Porque va a salir en la medida que hayan concurrencias en la información, en los datos que yo estoy trabajando. Yo, si no hay relación entre los códigos que yo he creado, pues no voy a tener el diagrama de Sankey. Voy a correrme hacia acá. Vamos a ver qué nos entrega Sankey aquí. Una relación muy escasa, muy poca. Quizás tomando otro elemento, vamos a ver si pronto descarto de aquí y pongo uno de estos que tenemos acá. Depende de cómo yo esté estudiando el dato, miren que no me lo muestra. Entonces yo tengo que empezar a hacer un análisis para ver qué nos muestra. Este diagrama de Sankey es muy pobre. ¿Por qué? Porque se han identificado muy pocas concurrencias, muy pocas interrelaciones entre mercado laboral y política pública de empleo. Es decir, mercado laboral se relacionó de alguna manera en algún artículo con política pública y empleo. Yo arrastro aquí hacia abajo para ver desde el punto de vista cuantitativo, pues mire que tiene una única relación en un artículo o en una tesis de grado o en un informe o en una ley o en un video o en un audio, algo en algún lugar se relaciona con eso. Pero vamos viendo cómo aparecen estos códigos acá. Estos diagramas yo puedo hacer exportaciones, entre otras cosas, digamos que ya para ir cerrando, ¿cierto? Yo puedo hacer exportaciones de los datos, cómo se me están presentando, yo puedo hacer cambios en los diagramas, ¿cierto? Y lo que hemos visto a través de todo el trabajo que hicimos entre ayer y hoy, este introductorio, este básico, es la manera, digamos que es algo más sofisticado que lo que se hace en esta parte de acá. Vamos a ver si estamos... Bueno, en las fichas que habíamos trabajado, donde se hacía la parte, sobre todo la parte heurística del análisis, ¿cierto? Pero no es lo más avanzado, porque yo con Atlas TI puedo hacer muchísimas otras cosas, ¿cierto? Por ejemplo, yo puedo venir acá y puedo hacer buscar y codificar, ¿cierto? Entonces, ese tema de buscar y codificar, ¿qué significa? Que la manera como yo he venido asignando códigos al texto en estos documentos ha sido manual. Esto lo he hecho yo, pero en forma manual. Desempleo, no sé qué. Entonces, yo he venido marcando, abriendo cada uno de estos documentos y he venido marcando así. Pero con Atlas yo puedo hacer otro tipo de cosas. Por ejemplo, yo puedo hacer una búsqueda de información a través de este tipo de herramientas. Entonces yo digo, Atlas, cuando me vengo, por ejemplo, aquí a buscar y codificar, yo le digo a Atlas que me haga una búsqueda por palabras o por párrafos, y cuando selecciono clic en el botón, la plataforma me dice, ¿y usted dónde quiere encontrar la información? Yo le digo, bueno, estos son los artículos donde quiero encontrar la información, estos 5. Voy a ampliar esto para que se vea mejor. Voy a decir continuar. Y él empieza a hacer un trabajo, empieza a agregar un cálculo y me dice, ¿usted qué quiere? Que yo le encuentre qué palabra y cómo la va a buscar, en frases, en palabras únicamente, en coincidencias exactas o en párrafos. Yo le digo, no, yo quiero colocar empleo, ¿cierto? Y yo le puedo agregar algunas condiciones si quisiera. ¿Y qué más quiero buscar? Desempleo, ¿cierto? Y o puede que no lo quiera colocar, estos booleanos que conocemos. Yo puedo decir que en empleo me traiga aquellas palabras que tienen terminaciones inflexivas. Entonces yo puedo decir que busque más bien empleo, que haga búsqueda de palabras inflexivas, o sea, empleo, empleabilidad, empleado, ¿cierto? Y le pido que me haga una búsqueda de resultados y él empieza a trabajar. Atlas está buscando en 5 elementos a los que yo les pedí que analizara y que buscara por párrafos, a ver qué información se encontraba acerca de empleo, empleabilidad y etc. Y miren, aquí me dice, no encontré nada.
Entonces, ¿por qué? Puede ser simplemente porque yo coloqué empleo, o porque haya hecho una selección acá. Ya yo que buscar una palabra, vamos a cerrar acá y vamos a volver a intentar hacerlo. Y vamos a seleccionar todos, a ver de pronto qué nos sale. De pronto nos sale, nos trae algo relacionado con empleo. Y le voy a decir, mostrar. Queremos saber. Entonces, lo que ustedes están viendo acá, por favor me dicen si lo entienden, si ven lo que hay allí, si lo ven. ¿Qué están? Hola, hola. Estoy hablando hace rato. Sí, señor, Señor, sí lo te vemos. estamos Sí, escuchando. sí, lo Ah. vemos. Sí, también lo vemos. Bueno, gracias. Entonces, miren, ¿se acuerdan que yo ahorita hacía manual la situación? Mire aquí cómo me está trayendo los párrafos enteros. ¿Qué opinan de esto? ¿Es o no es poderosa esta herramienta? ¿Mm? Ya yo no me tengo que leer todo el documento de pronto, pero lo que sí debo hacer es leer juiciosamente estos párrafos. ¿Mm? ¿Lo ven? ¿Qué cantidad de información? Me analizó todos los artículos en un solo momento. Miren lo que me está diciendo, para que sea mejor la interpretación para ustedes, me está diciendo que entre la página 54 y 55 en un artículo que se llama Política Pública para los vendedores informales, encontré una palabra que se llama empleo. Aníbal Gaviria Correa, alcalde 2012-2015 Medellín, un hogar para la vida. En este sentido se ha demostrado que al crecer los niveles de educación al 55 interior de la sociedad, crecen las oportunidades laborales dignas y los niveles de salarios de los trabajadores. Por otra parte, la formación de capital humano cualificado, y por aquí aparece empleo. Y si yo sigo hacia abajo, entonces vamos a ver si me habla solamente de política pública. ¿Sí? Parece que sí. Parece que lo único que habla de empleo aquí es el documento de política pública. Sigamos desplazándonos. Aquí ya nos dice, no, hay un documento que se llama 50 años de vacantes en Colombia. Y mire que sigue analizando ese documento. En ese artículo trajo toda esta cantidad de... Y dice, en las páginas 1 a 2, en Dialnet, duración del desempleo y canales de búsqueda de empleo, encuentra esta información. Entonces, yo ayer les mencionaba que de pronto una enfermera necesitaba dar un informe de una investigación para dentro de 2 días o 3 días y tenía, no sé, 60 entrevistas que había trabajado en un tiempo largo y de repente no sabe cómo seleccionar la información y hacer una codificación. Entonces, pasar de todo un artículo a seleccionar los lugares donde aparece la palabra que estoy buscando, a leer juiciosamente esto es mucho más diferente. ¿Sí? Bueno, hemos llegado hasta acá. Yo, pues, qué pena con ustedes que no pudimos hacer como taller, porque necesitábamos que ustedes tuvieran instalada la herramienta, ¿cierto? La pudiéramos trabajar. Me pongo a disposición pues, del doctor Ariel que hiciéramos este trabajo o cualquiera de ustedes para que hagamos una cosa donde todos practiquemos. La idea es practicar. Bueno, espero que les haya gustado lo que les mostré, que fue básico, ¿cierto? Mi profe Nelson, muchas gracias por su apoyo. Pues aquí ya, como dicen, estamos es atentos a lo que nos digan nuestros profes, porque pues si su merced nos hace el favor y nos da la oportunidad de seguir profundizando con un taller práctico, pues considero que es una oportunidad muy valiosa. Pero ya estaríamos mirando el tiempo y la disposición de nuestros profesores. Entonces, no sé qué piensen. No todos, por favor. Sí, claro. Creo que lo ideal es eso. O sea, más que ver todo esto es poder practicar y poder aplicar todo esto porque pues es diferente cuando se aplica algo a cuando se ve. Entonces, me parece que para no perder como esta parte sí sería interesante poderlo hacer, pero pues sí, obviamente teniendo en cuenta pues, la disponibilidad de tiempo de todos. Sería también establecer como un tiempo para instalarlo y poder después hacer la parte práctica.
Pues no sé, ustedes me dirán entonces para qué cuadrar con el tiempo del profe Nelson. Sería ¿Cuándo podríamos? interesante como definir un cronograma, doctor Ariel, como establecer unas fechas y los tiempos y tomar un caso de estudio. El doctor Nelson pues, nos puede orientar ese caso, cuánto puede tomar. 4 horas, 6 horas, 8 horas.